Buenas noches a todos. Vamos a comenzar esta reunión de este día, donde al mismo tiempo muchas otras iglesias también están teniendo esta misma reunión que nosotros. Son las reuniones de preconferencia que se están dando en simultáneo en varias iglesias, tanto de Capital como acá de Buenos Aires. Así que vamos a dar comienzo para no demorar más justamente el encuentro que nos toca tener acá en este lugar. Seguramente en el transcurso de la noche alguno más se sumará. Dios quiera que sea así. Y vamos a comenzar como se suele hacer en estos encuentros, dando la bienvenida a todos, aquellos que vienen justamente de otras iglesias de acá de la zona. Sean todos muy bienvenidos acá a la iglesia en Vicente López, en San Martín 1540. Y si hay algo que deseamos todos al venir acá es poder alabar y agradecer al Señor, ¿no? La bendición que nos da de poder estar juntos, de poder congregarnos, de poder conocer, mirar caras nuevas, ¿no? Por ahí esa es la bendición de hacer conferencias unidas, donde intercambiamos y tenemos comunión con otras iglesias que tanto necesitamos, ¿no? Así que un poco es la idea de esta noche. Vamos a comenzar obviamente orando para que sea el Señor que guíe esta reunión, no sea de parte nuestra, sino que el Señor esté guiando cada momento, cada cosa, cada participación que estemos teniendo. Y hay un pasaje que generalmente se suele leer en encuentros así o en momentos donde de otras iglesias vienen y estamos juntos, que es el Salmo 133, y solamente quiero hacer referencia a que si el versículo 1 es una realidad en esta noche, también lo que dice el versículo 3 al final va a ser una realidad, ¿no? Porque dice el versículo 1 del Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice al final el versículo 3, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hoy es una noche donde el Señor quiere bendecirnos, por lo que también dice este Salmo. El Señor quiere bendecirnos con su palabra, con la comunión unos con otros, con la presencia del Espíritu Santo en nosotros, guiándonos y conduciéndonos. Así que si es realmente así, si estamos juntos con el deseo de estar juntos, en armonía, en un mismo sentir, sin duda Dios va a hacer su parte de bendecirnos, ¿no? Así que eso es lo que esperamos que suceda en esta noche, expectantes a la bendición del Señor. Dice Efesios que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, ¿no? Ella nos bendijo, pero hoy tenemos la posibilidad de recibir más de su bendición a través de la comunión unos con otros. Así que vamos a orar para encomendar al Señor este encuentro, esta reunión en sus manos, para que se pueda cumplir en lo que dice este Salmo, ¿sí? Así que oremos para que el Señor nos guíe en todo. Amado Dios, te queremos agradecer por la bendición de la comunión que podemos tener. Hermanos y hermanas que por ahí no nos vimos nunca o no tenemos comunión regular o contacto regular. Hoy nos une el Espíritu Santo, hoy nos une un mismo Señor, el Señor Jesucristo. Hoy nos unes tú también, Señor, un solo Dios que está en medio nuestro. Y por eso queremos agradecerte, porque a pesar de no conocernos, sí tenemos una seguridad de la comunión que Cristo logró en la cruz, donde ya no hay diferencia, donde no hay separación, sino que ahora podemos formar todos parte del mismo cuerpo, que es tu iglesia, la cual Cristo ganó con su propia sangre. Por eso hoy es una bendición para nosotros poder compartir este tiempo con otros hermanos y hermanas de otras iglesias. Lo mismo pido para el resto de las iglesias que están haciendo de sede, de donde se están juntando, con el mismo propósito de alabarte, de glorificarte, pero también de conocerte más, Señor. Que tú nos hables en esta noche con tu palabra. Que sea ella la que con fluidez pueda también ser transmitida y por parte nuestra ser escuchada y aplicada, que es lo que verdaderamente transforma. Por eso te agradecemos por este tiempo que nos das, por esta oportunidad donde tú nos quieres bendecir. Y eso es lo que deseamos realmente en esta noche que suceda, a través de la comunión, a través de estar juntos y en armonía. Y eso es bueno, Señor, eso es bueno poder hacerlo. Nos encomendamos en tus manos y te agradecemos una vez más todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, invito a Pablo ahora que va a continuar y a guiar esta reunión esta noche.
Me bajo un poquito porque Dios no me dio la bendición de la altura. Qué lindo ver caras conocidas. Algunos los vimos en el retiro de ancianos. Y mi nombre es Pablo Arcángel y para el que no me conoce, soy de la iglesia de Icederqui, allá en Pilar. Mi esposa Anabela me acompaña, mi hija Paz. Una bendición poder estar acá en este lugar y la gloria es para el Señor. Y quería en esta noche, como decía bien Lucas, se está dando este mismo encuentro en muchas otras localidades. Y estas reuniones zonales nos hacen muy bien para compartir la comunión con el Señor, pero también hay un tema central que es ser transformados por su palabra. Y acá simplemente quiero mostrarles, el día lunes se hizo en Calle Brasil el lanzamiento. Hoy miércoles en varias sedes vamos a tener este mismo encuentro y el sábado las plenarias, comenzando el sábado a las 4 de la tarde. El día lunes estuvo Federico Paterlini, transformados a su imagen. El que no lo haya podido ver, luego va a estar para poderlo ver, como se hace siempre. Y también, no sé si alguien lo pudo ver en vivo, que se mandó el link también, así que los hermanos de la comisión lo pasaron. Yo no tuve la oportunidad, pero en casa estábamos ahí con el link viéndolo al hermano. Y estas zonales hoy se dan en la zona norte, en lo que es Virreyes, Guido y Hispano, en Pilar, ahí en el complejo Pilar, y sede Vicente López acá. Nosotros, mañana va a comenzar las plenarias, Renovando mi mente, con Sebastián Ochoa, Rendido a su voluntad, Mario Bucina, un proceso de adentro hacia afuera. Así que mañana desde las 16 horas, sábado desde las 16 horas, ya van a poder estar. Y el día domingo, transformados en la advertencia y transformados para transformar. También van a estar las conferencitas, ahí junto con Pablo Pino vamos a estar trabajando, hay varias iglesias, el costo de la merienda 1.000 pesos, así que para poder dejar a sus niños y poder tener un tiempo también en la alabanza con los hermanos. No sé cuántos van mañana, pero si tenés nietos, adolescentes, jóvenes, sobrinos, decirle, tenés que estar ahí. Y el Centro Migueletes, todos lo conocemos, acá está la dirección también, igualmente Lucas lo va a pasar al grupo de la iglesia, a los que lo quieran los hermanos tener. Va a haber un estacionamiento, que va a estar el costo del día 6.000 pesos, va a estar habilitado desde las 14 horas hasta las 22 horas. Va a haber este código QR, hoy va a estar activado también, mañana, para los que quieran. Ahí hoy muchos jóvenes, yo le doy a mi sobrino plata y te dice, ¿qué es eso? ¿Viste? Te la saca, parece que como está sucia. Entonces, hoy están todos con el código QR, vos vas a comprar, está el código QR, bueno, también el que quiera tener el código QR. Y te invitamos a experimentar este mensaje de transformación que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Hay un versículo que yo quiero que está en Romanos capítulo 12. El versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que podamos en esta noche
cuando el hermano le toque compartir, a la luz de la palabra poder estar pensando en esto, ¿no? En que Dios nos siga transformando, en que Dios nos siga renovando y que hoy el Espíritu Santo también nos pueda hablar a nuestra vida a través de la palabra de Dios. Y le damos lugar a los hermanos para que puedan, vamos a tener un momento de alabanza en esta noche, después de ofrendas, una alabanza más y vamos a ir a la palabra de Dios. Muy buenas noches a todos. Gracias, Pablo. Vamos a tener ahora un momento de alabanza. Vamos a estar cantándole a nuestro Dios. Y para la entrada les comparto un versículo que está en la primera de Corintios, que en 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen como por el Espíritu del Señor. Así que de esta manera es como nosotros vamos a sentir ahora que el Señor nos ha transformado, nos ha cambiado, y a cada uno nos ha tocado desde el fondo de nuestros corazones para traernos hoy hasta aquí para poder celebrarlo, porque lo que venimos a hacer en definitiva es celebrar al Señor gracias a la transformación que Él hizo en nosotros. Así que nos ponemos de pie para cantar esta canción, por favor. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atención ahora, he decidido seguir a Cristo, la vida vieja ya he dejado, el Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Cómo volver atrás si nuestro Señor nos empuja siempre a ir hacia adelante, verdad? Y a no quedarnos callados, a seguir hablando de Él en todo tiempo y en todo lugar. Tomen asiento, por favor. Como nosotros somos hechura de Él, nosotros somos sus vasijas de barro que Él ha formado y que va transformando conforme su voluntad, ahora le vamos a cantar esta canción también. Señor, mi Salvador, seguro estoy que todos mis días en tus manos están, cumpliendo tu perfecto plan. Con amor me llamaste a tus caminos, guiándome por tu Santo Espíritu. Enséñame, oh Dios, a ver toda mi vida
yo te doy, oh alfarero. Hermoso Señor, gracias porque nos das esta oportunidad de ponernos hoy en tu presencia y de poder disfrutar de la transformación que vas haciendo cada día en nuestras vidas, Señor. Somos tus vasijas de barro, tú nos vas moldeando, tú nos vas transformando a tu santa voluntad, Señor, y nosotros estamos felices de que así lo hayas decidido. Estamos felices de saber que nos llamaste a tu presencia y que estamos aquí, Señor, porque tú estás contento de que estemos aquí y nosotros estamos felices de poder decirte gracias, Señor, gracias. Y queremos dejar toda esta reunión y todo lo que está sucediendo en estos momentos en otras iglesias en tus manos, Señor. Y queremos hacerlo en el nombre santo de Jesús. Amén. Pablito. Qué precioso. Que el Señor nos transforme, hermoso coro. Y ahora vamos a tener un momento en el cual vamos a ofrendar al Señor. La idea de esta ofrenda no es para la iglesia local, es para poder solventar los fondos de la conferencia y poder dar con un corazón alegre al Señor. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias porque tú eres nuestro proveedor, Señor. Gracias porque todo viene de ti y es para ti, Dios. Te pedimos que bendigas esta ofrenda levantada para que sea una colaboración, Señor, a tu obra, Dios. Recíbela como un olor fragante, la hemos dado de corazón para extender tu reino, Dios. Padre Santo, te pedimos también de que puedas suplir, Señor, y solventar esta gran conferencia, Señor, para tanta cantidad de personas y que en tu buena voluntad vos lo puedas hacer, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ahora sí, vamos a cantar un coro más y luego vamos a ir a la palabra de Dios. La conexión que nos demuestra nuestro Señor cuando estamos en contacto con Él, con el Espíritu de Él, es tremenda. ¿Por qué se los digo? Porque Romanos 12:2 era lo que yo tenía preparado acá para compartir también. Se los voy a leer una vez más porque está muy bien que lo podamos recordar. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Queremos que nuestro Dios y queremos que nosotros mismos tengamos esa voluntad de poder ser transformados por Él, de que Él nos toque a cada uno de nosotros, que cambie nuestros corazones. Si este es el momento para decirle, Dios, cámbiame, aprovechen y háganlo. Pero si no, si ya están cambiados, también agradézcanselo, porque nuestro Señor se merece todo. Él es el único digno de todo y todos lo sabemos. No hay ni uno solo perfecto, solamente Él. Y por eso le seguimos cantando.
Este es mi deseo, honrarte a ti con toda mi vida, te adoraré. Con todas mis fuerzas te adoro hoy. Mi adoración hoy eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Nos ponemos de pie para hacerlo una vez más, por favor. Y que se escuche bien fuerte, que este sea nuestro verdadero deseo. Este es mi deseo, honrarte a ti con toda mi vida, te adoraré. Con todas mis fuerzas te adoro. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Amadísimo Padre, haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor, que seamos lo que tú quieras que seamos, Señor. Que nos amoldemos a tu voluntad, así como se amoldó nuestro Señor Jesucristo para aceptar el castigo inmerecido que sobre Él cargó para poder llevar nuestros pecados y darnos la vida eterna, Señor. Queremos agradecerte porque lo hiciste por amor, lo hiciste por tu gracia, porque solamente tú eres digno de recibir gloria y honra, Señor. Queremos dejarte nuestro corazón agradecido aquí, desear en todo momento poder adorarte, Señor, y hacerlo con fervor y con amor, así como lo haces tú. Amadísimo Padre, dejamos todo esto en tus manos, en el nombre santo de Jesús. Amén. Mauricio, pasa. Vení, Mauricio, vení. Llegó el orador, lo más importante, pero el Señor está. Vamos a orar por su vida. Padre Santo, te rogamos que bendigas la vida de Mauricio, Señor. Gracias porque lo trajiste con bien. Y te rogamos que hoy tu palabra, Señor, pueda confrontarnos, Señor,
y pueda también animarnos a ser transformados, Dios. Padre, que hoy podamos escuchar tu voz a nuestro corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, buenas noches a todos. La verdad que es un gusto, un privilegio poder estar en este lugar, conocer esta iglesia. Veníamos en el auto recién con mi esposa y los chicos y decíamos, estamos muy cerca, creo que 15 minutos tardamos en llegar y la verdad nos conocíamos, muchas caras nuevas que seguramente vamos a tener la oportunidad después de saludarnos y de conocernos. Veíamos, recién nos exponía Pablo el tema, las temáticas general de esta conferencia, Transformados. Y el lunes Federico, allí en calle Brasil, yo tampoco pude ir, pero lo vi por YouTube, introdujo esta temática, la temática central de estas conferencias con un tema que es fundamental, neurálgico, interpelándonos a cada uno de nosotros a ser transformados a la imagen del Señor Jesucristo. El tema propuesto para el día de hoy se puede resumir, se puede sintetizar en una pregunta. ¿Transformados o conformados? Y como toda pregunta, demanda una respuesta, exige una respuesta, para eso se hacen las preguntas, para que demos una respuesta. Esta pregunta nos confronta a cada uno de nosotros a autoevaluarnos como individuos, seguidores de Cristo, en lo colectivo como iglesia, examinarnos y tomar una posición, posicionarnos, adoptar una de estas dos categorías. ¿Estamos transformados o estamos conformados? ¿Cómo nos definiríamos mirando hacia nuestro interior? Y para abordar este tema, desde luego, ¿qué pasaje vamos a leer? El mismo que ya leímos 2 veces. Romanos capítulo 12, versículo 2. Para variar vamos a leer también el 1. Les invito a que lo busquen. Pablo, cuando escribía sus cartas, las estructuraba generalmente al principio abordando todas las cuestiones doctrinales, dogmáticas, teológicas para establecer un fundamento, y por lo general en la segunda parte de sus cartas aborda la aplicación práctica de esos principios que expuso con anterioridad. Y Romanos no es la excepción. Del capítulo 1 al 11, Pablo explica fundamentalmente el Evangelio. Pablo expone en la carta a los romanos el estado de miseria y de depravación total en la cual se encuentra el hombre, y llegamos allí al capítulo 3, en donde Pablo afirma que todos se desviaron, no hay buenos, ni siquiera uno. Pablo explica el estado de condenación del hombre a causa de esa depravación, a causa de esa miseria. Y Pablo expone la necesidad de justificación, algo que a los romanos seguramente les sonaría bastante familiar, ya que el derecho romano entendía este concepto. Pablo, entonces, al plantear la miseria humana, la condenación divina, la necesidad de salvación, termina concluyendo en que esa salvación es posible por medio de la obra de Cristo. Podemos ser vistos como justos, podemos ser justificados delante de Dios por medio de la obra de Cristo. Ahora, a partir del capítulo 12, Pablo va a empezar con la parte práctica y va a exponer cuáles son los resultados prácticos, pragmáticos que ese evangelio produce en la vida del creyente, en la vida de aquel que acepta el mensaje del evangelio. Es así que en el capítulo 12, por ejemplo, Pablo va a hablar acerca del ejercicio de los dones espirituales y él va a decir que tenemos que servir fervientemente. Va a decir también que tenemos que amar sin fingimiento. Va a decir que no tenemos que pagar mal, por el contrario, tenemos que dejar a Dios que juzgue. Va a decir Pablo que tenemos que gozarnos constantemente con esperanza en medio de las tribulaciones. Va a decir Pablo, entre otras cosas, que tenemos que ser constantes en la oración. Y muchas cosas más. Evidencias que Pablo da en este capítulo y en los 4 restantes de la carta que denotan que una vida fue transformada. Del estado inicial de miseria a un estado en el cual nos parecemos a Cristo, en el cual somos formados, transformados a la imagen de Cristo. Vamos a leer Romanos capítulo 12. Dice el versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este pasaje de Romanos 12, 1, 2, Pablo afirma que lo que se espera de un creyente que aceptó ese evangelio que expuso en los 11 capítulos anteriores es una vida de entrega total. Una entrega total de la vida completa, cuerpo y mente, a Dios. Un cuerpo consagrado y una mente renovada. Todo nuestro ser tiene que ser dedicado a Cristo. Esto constituye, Pablo, nuestra verdadera adoración espiritual, lo que la Reina Valera traduce como culto racional, pero debiera entenderse como adoración espiritual. ¿En qué consiste la adoración? En entregarnos completamente a Dios. Jesús le dijo a la mujer samaritana, allí en Juan capítulo 4, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús habla acerca de una adoración verdadera y de verdaderos adoradores y de la adoración que el Padre exige, y Pablo está explicando en Romanos 12, 1, 2, en qué consiste esa adoración. Cuerpo consagrado, mente renovada, todo tu ser puesto a disposición y sometido a Cristo. Esa es nuestra adoración, esa es una actitud de una vida que adora a Dios. Ahora, Pablo lo hace presentando una dicotomía con estas dos palabras que plantean la temática de esta reunión, en esa pregunta, transformados o conformados. ¿Estamos conformados o estamos transformados a la imagen de Cristo? Dice Pablo, no se conformen a este siglo o a este mundo. Pablo está negando imperativamente, es decir, Pablo está prohibiendo a rajatabla que nos conformemos a este mundo. La idea de la palabrita conformarse tiene que ver adoptar la forma exterior de algo. Por ejemplo, cuando hacemos un budín, un flan, lo ponemos en el molde, adopta ese budín la forma del molde. Si tiene una moldura, si tiene alguna fantasía, el budín va a salir con esa misma forma. Conformarnos al molde, y Pablo lo prohíbe. Dijo un sociólogo muy famoso del siglo XX, Zygmunt Bauman, que vivimos en una época posmoderna caracterizada por el desvanecimiento de los sólidos, de aquellas creencias que se aceptaban de una manera dogmática, para dar paso a líquidos fluidos, en donde todas las creencias, todos los ideales se adaptan a su contexto, y no hay nada que se ha tomado como verdad absoluta, sino que todo es relativo. Desde luego, esto no es un diagnóstico bueno de la sociedad, pero es la sociedad en la que vivimos. En contraste, Cristo se presenta a nosotros como la única roca sólida sobre la cual vale la pena fundar una casa, edificar un hogar, edificar nuestras vidas. Jesús, en su oración intercesora de Juan 17, afirmó que nosotros, los creyentes, sus discípulos, estamos en este mundo, pero no somos del mundo. No podemos conformarnos a este mundo, ni podemos conformarnos con este mundo. Incluso la palabra conformarse en nuestro idioma parece sugerir la idea de resignarse a algo inferior, dejando de lado las aspiraciones a algo mejor, a algo superior. Bueno, me conformé con esto. Si pasa tal cosa, me conformo. No aspiramos a lo más alto, nos quedamos con aquello que es insuficiente, con aquello que está por debajo. El llamado que tenemos los cristianos es a no conformarnos con eso inferior, porque podemos buscar algo que es superior, más alto, mejor. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento constantemente. Vemos que Dios alerta, advierte al pueblo de Israel a no conformarse con las culturas de su época. Piensen, por ejemplo, en la conquista de Canaán, en donde Dios manda a eliminar todo aquel vestigio de cultura extranjera para evitar la contaminación del pueblo, para evitar que el pueblo se conforme a su contexto. Y todos aquellos elementos que no fueron quitados de en medio, llámese pueblos, tribus o incluso bienes materiales, luego vemos en el libro de Josué fueron objeto de maldición para el pueblo. ¿Por qué? Porque se conformaron a aquello que no tenían que conformarse. En Levítico capítulo 18, versículo 3, Dios advierte al pueblo diciéndole: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos.
Dios les está diciendo, ustedes ya son libres, no vuelvan al estado de esclavitud. Yo los conduzco a una tierra de bendición, una tierra mejor de lo que se hubieran imaginado. No se conformen con menos de eso, volviendo a las antiguas prácticas, ni a las prácticas incorrectas de las culturas que están allí donde ustedes van. No se conformen con la esclavitud, porque el Hijo los hizo libres. Hay una obra del siglo XIX, una obra literaria de Alejandro Dumas, se llama El Conde de Montecristo, que antes de ser una novela de Pablo Echarri fue una obra francesa. Y allí vemos a un personaje que es quitado de su posición, es echado a una cárcel injustamente, pasa años incontables en un calabozo. Cuando logra librarse, encuentra un tesoro y luego es restituido a una posición de nobleza, vive en un palacio con muchos sirvientes, tiene una linda habitación con una cama cómoda, pero ocurría algo muy particular, dormía en el piso. Tantos años de haber dormido en el piso en el calabozo, se acostumbró y luego esa costumbre le quedó. No podía dormir en la cama, tenía que dormir en el piso. Hermanos, permítanme la comparación. Muchas veces los creyentes dormimos en el piso. Volvemos a nuestro estado de esclavitud. Cantábamos recién, el Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, pero lo cantamos y muchas veces no lo hacemos. Pablo, recordemos, le está escribiendo a los romanos, y la cultura romana era una cultura conformada. Si tuviéramos que definir la cultura romana con una palabra, esa palabra sería sincretismo, que es la palabra elegante para decir que era una mezcolanza. En cuanto a la cultura, en cuanto a la religión, en cuanto a creencias, en cuanto a todo, los romanos adoptaban cosas de todas las culturas a las cuales invadían, y particularmente una, la griega. Si bien Roma había invadido militarmente a Grecia, Grecia había invadido culturalmente a Roma, lo que conocemos como helenismo. Los romanos admiraban la cultura griega, admiraban su religión, sus mitos, su literatura, su sapiencia, su intelectualidad, y es así que adoptaron su cultura. Y la iglesia de Roma, a la cual Pablo le escribe, está sumida en este estado, una cultura sumamente sincretista, una cultura que no tenía ningún tapujo en conformarse a lo que viniera a influenciarla. Y Pablo les está diciendo, ustedes tienen que hacer algo distinto. Tenemos que ser conscientes constantemente de que nuestro entorno, la cultura en la cual vivimos, la universidad en la que estudiamos, el trabajo en el cual laboramos, está intentando presionarnos, está intentando atacar nuestra mente. Y Satanás tiene bien en claro que si gana nuestra mente, nos gana por completo. Y vamos a volver a esto en un ratito, al tema de la mente. Pero podemos preguntarnos, tantas presiones, ¿por qué cedemos a la presión? ¿Y por qué nos conformamos al mundo? ¿Por qué adoptamos la forma del mundo? Y quisiera presentar 3 causas al menos. En primer lugar, pobres convicciones de quién es Dios. Si nuestras convicciones respecto a quién es Dios, a causa de no conocerle, son bajas, cualquier cosa que se presente nos va a parecer más atractiva y la vamos a elegir. En Éxodo capítulo 32 se nos narra tal vez uno de los episodios más tristes de la historia de Israel. Moisés va al monte Sinaí para encontrarse con Dios y recibir la ley, y el pueblo, que se pone impaciente y que vuelve a sus costumbres de antaño en Egipto, le implora a aquel que debía ser el intercesor entre el pueblo y Dios, a Aarón, el sumo sacerdote, que les haga un becerro de oro. Aarón es presionado por las presiones externas, y tal vez su baja concepción de quién era Dios lo lleva a elegir un becerro de oro antes que el Dios creador, un ídolo inerte antes que el Dios vivo. Moisés, en cambio, que se nos narra más adelante que por estar en la presencia de Dios y tener un contacto tan cercano, su rostro había sido transformado y reflejaba la mismísima gloria de Dios, no se deja presionar por el pueblo y ¿qué hace? Revierte todo aquello que el pueblo había hecho mal y que Aarón había hecho mal. Uno cede, el otro no cede. Uno tenía un conocimiento vago de Dios, el otro tenía un conocimiento profundo y certero de Dios. Si tenemos convicciones pobres acerca de quién es Dios, si no conocemos a Dios en profundidad, vamos a ceder
ante cualquier cosa que nos parezca más seductora. Una segunda causa que nos puede llevar a conformarnos al mundo es tener pobres convicciones de nuestra identidad. En la Biblia podemos identificar lo que podríamos llamar una triple identidad del hombre. Dios crea al hombre con una identidad perfecta. El hombre se corrompe por el pecado, por lo cual todos nacemos en un estado de identidad caída, corrompida por el pecado. Pero con la venida de Cristo tenemos la posibilidad de tener una identidad restaurada, que es transformada, no es perfecta como la inicial, pero está en camino a serla. Aquellos que tenemos una identidad restaurada solamente podemos encontrar complacencia en Cristo y no en otra cosa. Piensen en el ejemplo de Pedro. Pedro tuvo una crisis de identidad. ¿En dónde? En el patio de Caifás, cuando el Sanedrín estaba examinando y juzgando a Jesús. Y le dicen, ¿este estaba con Jesús? No, yo no estaba. Y no lo dice una vez, 2 veces, sino 3 veces. Pedro niega a Jesús después de estar casi 3 años con él. Pedro dudaba de su identidad como discípulo de Cristo y cedió a la presión externa. Pero gracias a Dios Pedro fue transformado por el Espíritu. Y podemos ver el primer indicio de eso en Hechos capítulo 2, Pentecostés, cuando Pedro, que había tenido miedo, predica, dice la Biblia, con denuedo, con valentía. Muchas veces Pedro seguiría cediendo ante la presión externa. Por ejemplo, cuando algunos judaizantes lo presionaban con tema de alimentos, Pedro cedía y Pablo lo tuvo que reprender. Sin embargo, fíjense en 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, acompáñenme a leerlo, lo que un Pedro ya maduro, que atravesó un proceso de transformación por el Espíritu Santo, escribe. Dice 1 Pedro, capítulo 3, capítulo 1, versículos 3 al 9, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veráis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El Pedro maduro que vemos acá es un Pedro que tiene convicciones certeras y altas acerca de quién es Dios. Pero no solo convicciones correctas de quién es Dios, sino convicciones correctas respecto a su identidad como cristiano, como hijo de Dios. Fíjense el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cómo qué? Como hijos obedientes. No os conforméis, usa la misma palabra que Pablo, a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pedro ya no tenía dudas sobre su identidad. Si en esta ocasión hubiera estado nuevamente frente a un grupo que lo acusaba de ser seguidor de Jesús, él hubiera dicho, sí, soy un hijo de Dios, un hijo obediente de Dios. Tener clara cuál es nuestra identidad como cristianos, como discípulos de Cristo, como hijos de Dios, es fundamental. A Pedro, estas convicciones hacia el final de su vida lo llevaron a no ceder nuevamente, sino a estar dispuesto a dar su vida por la causa del Evangelio. Una tercera causa por la cual podemos ceder ante la presión y conformarnos a este mundo es tener una convicción errada sobre nuestro entorno. Y es que a menudo el mundo nos parece más seductor, más atractivo que Cristo, ¿verdad? A veces endiosamos a personas, endiosamos expresiones culturales del mundo y menospreciamos todo aquello que tenga que ver con Cristo. Nos dejamos encandilar por la cultura que el mundo nos ofrece. Y es inevitable pensar en este sentido en Daniel. Daniel fue llevado de su tierra natal, de Jerusalén, a Babilonia. Ahora,
No nos confundamos, la situación de Daniel era vista como una situación privilegiada en su entonces. Daniel entraba dentro de la pequeña élite de jóvenes de la nobleza, sin tacha alguna, bellos, inteligentes, que eran llevados a la meca de la intelectualidad, de la tecnología, de la economía de la época. Era llevado a una metrópoli que era fantástica, que era la ciudad en la que todo el mundo quería estar, que era Babilonia. Indudablemente muchos estarían encandilados, adolescentes como Daniel, de esta situación. Es llevado a Babilonia no como un esclavo que iba a andar picando piedras, iba llevado a la corte real. Iba a vivir en lo que sería equivalente a un hotel 5 estrellas, iba a comer todos los días en lo que equivaldría a un restaurante con 3 estrellas Michelin. Sin embargo, Daniel tenía bien en claro quién era su Dios. Daniel tenía bien en claro cuál era su identidad. Y Daniel, por esta causa, no se dejó encandilar por esa ciudad grandiosa. Y es así que nos dice Daniel capítulo 1 que él y sus amigos determinaron en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Por qué? Porque sus creencias, las creencias y la ley de Dios prohibían que así lo hiciera, comiendo comida sacrificada a los ídolos. Y él decide no ceder ante esa presión. Él no se deja encandilar por espejitos de colores, ni vende su primogenitura por un guiso de lentejas. Él se mantiene firme y Dios lo bendice. El diablo quiere impresionarnos. El diablo quiere impresionarnos. Este es un mecanismo de seducción que usa para hacernos creer que el mundo es mejor. Y lamentablemente vemos que muchas personas creen esta mentira del diablo. Podemos pensar en Pablo en Atenas también. Decíamos que era el lugar, el epicentro de la cultura de la época, Atenas. Y Pablo era una persona culta, había leído incluso a los autores griegos. Al estar ahí se podría haber obnubilado con esa ciudad. Sin embargo, Pablo entiende que aquel al cual él seguía era mayor que cualquiera que se pudiera encontrar en Atenas, que la sabiduría que tenía de parte de Dios era mayor que la de los filósofos griegos. La cultura o la contracultura cristiana era mejor que la cultura del mundo. Y Pablo les ofrece allí a los atenienses una opción mejor a la que ellos tenían, y esta opción era Cristo, era el Evangelio. Esto no hubiera sido posible si Pablo no hubiese tenido fuertes convicciones acerca de Dios, acerca de su identidad como cristiano. Cuando nos conformamos al mundo, no somos capaces de reflejar la gloria de Dios. Por el contrario, reflejamos la insuficiente, precaria gloria de este mundo. Y cuando hacemos esto no podemos cumplir el objetivo para el cual fuimos creados, que es dar la gloria a Dios. Y es imposible que nosotros hallemos gozo y plenitud de vida si no somos capaces de vivir para aquello para lo cual que fuimos creados, que es dar la gloria a Dios. Por lo tanto, ante la intimidación, ante la seducción, ante la presión del mundo que nos presiona para que nos conformemos a sus patrones, nosotros tenemos que recordar la grandeza de Dios. Tenemos que recordar las promesas de Dios, tenemos que recordar nuestra identidad como cristianos, sabiendo que no hay una opción mejor para vivir que entregarle nuestra vida entera a Cristo, tal como lo presenta Pablo en Romanos 12:1-2. Ahora bien, habla Pablo de no conformarse, una prohibición, pero habla también de lo que sí hay que hacer, un imperativo, no negativo en este caso, sino positivo. Transfórmense, sean transformados. Hace unos años, en casa, un día de primavera empezamos a ver por la ventana de la cocina muchas mariposas. Irrisoria la cantidad de mariposas, decenas, veintenas, lo que siga después. Muchas mariposas. Nos parecía bonito, nos parecía lindo, hasta que un día en el patio nos acercamos a las plantas y vimos que estaba lleno de orugas, se estaban comiendo todas las plantas, unas orugas negras, pegajosas, viscosas, con pelos, con pinches, en una palabra resumido, un asco. Ahora, estos animalitos, que según mi descripción eran un tanto desagradables, pasaban un proceso de metamorfosis que los convertía en esas lindas mariposas. La palabra que usa Pablo al hablar de transformarnos en el versículo 2 es precisamente esa, metamorfosis. Tenemos que realizar una metamorfosis,
tal como la oruga pasa a ser una linda mariposa. Pablo usa esta palabra en otros pasajes. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, metamorfosis. ¿Y qué imagen adoptamos? No el de una mariposa, el de Cristo, como por el Espíritu del Señor. Nuestra transformación es una obra continua, es una obra permanente. Pablo dice que somos transformados y lo dice en tiempo presente. Y esa transformación comienza en el momento en el cual nos convertimos y culmina en la gloria, lo que solemos llamar un proceso de santificación progresiva. Somos formados a la imagen de Cristo, como dijimos varias veces. Él es el patrón, Él es la vara con la cual nos medimos, con la cual nos comparamos, y siempre va a haber que mejorar con esa vara. Dice Pablo que esto es una obra del Espíritu Santo, por lo cual aquel que no tiene el Espíritu Santo, que no es un verdadero creyente, no puede ser transformado. Y dice Pablo que todo esto redunda en reflejar la gloria de Dios con nuestras vidas. En 1 Corintios también usa esta palabrita, en el capítulo 15, versículos 51-52, y la usa en un tono escatológico, es decir, respecto a aquel futuro que nos depara cuando finalmente Dios intervenga en este universo y seamos transformados. Dice: todos seremos transformados, metamorfosis, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, seremos cambiados. El proceso de transformación del cual somos parte día a día en esta vida y que debiera ser ascendiente, cada vez pareciéndonos más a Cristo, culminará en aquel entonces, cuando el Señor venga a buscarnos. Esta misma palabra, transformar, es la que se usa para describir la transfiguración de Cristo en Mateo 17. Y allí denota un cambio profundo, ¿verdad? Que refleja una gloria que es refulgente, una gloria que es cautivadora, de tal modo que los discípulos que allí estaban querían quedarse a vivir eternamente allí contemplando la gloria del Señor. Es la misma palabra que se utiliza para referirse a nuestra transformación como hijos de Dios. Ahora, Pablo agrega que la transformación esta se lleva a cabo por medio de la renovación de nuestra mente. Y pudiéramos preguntarnos, ¿qué es la mente? Cada ciencia, cada disciplina va a dar una respuesta a eso, pero ¿qué es la mente desde una concepción bíblica? Y podemos resumirlo como que la mente es el centro de nuestras capacidades volitivas, de nuestra voluntad, de nuestras decisiones, de aquello que anhelamos, de aquello que deseamos, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. En la Biblia el concepto de mente suele estar entrelazado con el concepto de corazón, de las entrañas y muchos más que denotan nuestra inmaterialidad, denotan aquello que es trascendente en nuestras vidas. En 2 Corintios 10, Pablo dice: tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Una mente cautiva a Cristo, que obedece a Cristo, cuyos pensamientos se someten al señorío de Cristo. En Hebreos 4:12, el autor dice: la palabra, es decir, la palabra de Dios, somete a juicio los pensamientos, la mente y las intenciones del corazón. En otras palabras, podríamos decir que nuestra cosmovisión, es decir, nuestra manera de ver, entender e interpretar el mundo, tiene que ser una cosmovisión bíblica. ¿Por qué? Porque en base a la cosmovisión que nosotros tengamos y que tiene que ver con las creencias profundamente arraigadas en nuestro corazón, en nuestra mente, se va a determinar la manera en la cual nosotros nos movemos, nos manejamos en este mundo. Va a determinar la manera en la cual obramos, decidimos, reaccionamos, hablamos. Y la dinámica de la transformación de nuestra mente se nos dice en el pasaje de 2 Corintios 10 que leímos, de Hebreos 4:12 que leímos, que es por medio de la sumisión a la palabra. Por lo tanto, hay algunos pasos que son ineludibles para que nuestra mente sea transformada. En primer lugar, tenemos que interiorizar la palabra de Dios. Tenemos que asimilarla en nuestro corazón y en nuestra cabeza. Dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si no interiorizamos la palabra de Dios, lo más probable es que terminemos pecando.
En segundo lugar, tenemos que someternos a esa palabra. En Josué 1:8 se nos dice que tenemos que hacer y guardar todo lo que en este libro de la ley está escrito. Tenemos que someternos, en otras palabras, a lo que la Biblia dice. En tercer lugar, tenemos que identificarnos con el Dios de la palabra, el Dios que se da a conocer, que se revela a nosotros por medio de la palabra. Primera Juan 3:2 dice: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Tenemos que reafirmar nuestra identidad como hijos de Dios. Y finalmente, en cuarto lugar, tenemos que imitar. ¿A quién? Imitar a Cristo, tal como se nos presenta en la palabra. Efesios 5:1, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Este proceso, esta dinámica, lamentablemente se puede dar a la inversa. Podemos interiorizar las propuestas de este mundo. Podemos someternos a los patrones de este mundo. Podemos identificarnos con el Dios de este mundo, con la cultura de este mundo. Y podemos finalmente y tristemente terminar imitando a este mundo. Conformarnos o transformarnos. En una mente que está saturada de la palabra de Dios, no hay lugar o hay muy poco lugar para las cosas del mundo. Una mente que está saturada por la palabra de Dios es la herramienta que Jesús utilizó para vencer la tentación y no conformarse a las propuestas del enemigo. Y dice Pablo en 1 Corintios 2:16, y nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo no vamos a poder resistir al mundo con la ayuda de Dios? Este mundo que nos presiona para que nos conformemos a lo que nos ofrece, para que nos conformemos a su mediocre molde, cuando podemos aspirar a algo mucho mejor. Tenemos la mente de Cristo, dice el apóstol. Finalmente, y terminamos, ¿cuál es el objetivo de esta transformación? ¿Para qué atravesar este proceso de transformación? Lo dice Pablo en el versículo 2. Para que comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La idea de comprobar ahí tiene que ver con experimentar. Experimentemos la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Yo pregunto, ¿quién no quiere experimentar algo así? ¿Quién no quiere experimentar algo que es agradable, bueno, perfecto? Para eso es necesaria una transformación. El resultado de ser transformados va a ser una voluntad transformada, que va a buscar honrar y glorificar a Dios. El objetivo, entonces, de una mente renovada es tener una auténtica cosmovisión cristiana, una manera de pensar cristiana que nos lleve a vivir de una manera cristiana en adoración auténtica, entregando nuestro cuerpo, nuestra mente a Dios. Concluimos. Tenemos que decidir a quién vamos a imitar. Y las opciones, como dijimos reiteradas veces, son dos: al mundo y la vanidad que nos ofrece, o a Cristo para hacer su buena voluntad. Y surge nuevamente la pregunta, entonces, ¿vamos a conformarnos o vamos a transformarnos? El resultado de una vida transformada es una manera de vivir sometida a la voluntad de Dios, a la voluntad de Cristo, reconociendo su señorío y que por lo tanto va a reflejar su imagen. El resultado de una vida transformada se va a exteriorizar en nuestras vidas, va a ser percibido por las personas que nos rodean y vamos a glorificar a Dios en ese acto. Y finalmente, el resultado de una vida transformada es una vida que glorifica a Dios, que podamos ser transformados, que podamos de este modo dar la gloria a Dios. Amén. Sinceramente, nada que agregar. Dios bendiga tu vida, Mauricio, y la de tu familia. ¿Qué les parece si oramos? Terminamos este encuentro precioso con una oración al Señor, dando gracias. Querido Dios, te damos gracias en esta noche porque tu palabra fue abierta. Te damos gracias, Señor, porque has hablado a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque no nos queremos conformar a este mundo
como hijos e hijas de Dios que estamos reunidos, te rogamos, Dios, que puedas usar nuestra vida como un testimonio para dar gloria al Padre, Dios. Te rogamos, Dios, que puedas usar nuestra vida para poder ser un testimonio vivo, dando a conocer nuestras bases, nuestras profundas convicciones de que seguirte, Señor, es lo mejor que hemos decidido en nuestra vida. Gracias, Padre, porque hemos sentido tu presencia, Señor, en este lugar. Te ruego, Dios, que bendigas nuestras vidas al retirarnos y al poder llegar a casa con bien, Señor. Y que esta semana puedas estar tocando nuestro corazón, Señor, con lo que resta de las conferencias del día sábado, del día domingo, para que tu palabra sea lo que transforme nuestra vida realmente, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos,